Bueno, lo que estábamos hablando cuando tomamos el café es cómo hacemos ahora para mantener el nivel de barbeito. Lo cual va a estar difícil, así que les pedimos la mayor colaboración. Hagamos bueno, a ver, la siguiente. Bueno, puse la definición de IASP de dolor, pero no vamos a entrar a analizar, pero sí para recordar, ¿no?, que es una sensación sensorial o emocional, una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no?, asociada o que recuerda estar asociada con un daño tisular actual o potencial, ¿tá? Porque está bueno que pensemos en la definición, ¿no? Que no es que siempre esté asociada a una lesión, sino que puede, porque para el tema que vamos a tratar ahora el caso clínico. Y que recordar que el dolor siempre es una experiencia personal y que siempre está influenciada por otros factores, ¿no?, psicológicos, sociales, ¿no?, biológicos, por todos, no por uno solo, no solo por lo biológico al menos, ¿no? Y que se aprende, ¿no?, o sea, a través de las experiencias de vida se aprende a cómo se manifiesta, cómo se expresa el dolor, ¿no? La experiencia dolorosa se va aprendiendo también, uno aprende cómo le duele viendo a su madre cómo le duele, o sea, también lo cultural y lo aprendido están siempre formando parte. Y que si una persona refiere que tiene dolor, ¿no?, la experiencia dolorosa siempre tiene que ser respetada, que a pesar de que el dolor tiene un papel adaptativo, puede tener efectos adversos en la función y también en el bienestar social y familiar, ¿verdad? Que por eso después tiene que ver con todo, cuando nosotros analizamos una historia, ¿no?, de una persona con dolor, analizamos todos esos aspectos, ¿no? Y que no solo se tiene que poder hablar para expresar, sino que hay que también ver que las personas que no pueden hablar también sufren dolor y los animales también, ¿no? Así que bueno, seguimos. Y en diferenciar que algo hemos estado hablando, lo que es el dolor agudo síntoma y el dolor crónico enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿no?, el dolor agudo síntoma es, nosotros ya venimos hablando de eso esta mañana, que es que ahí nos parece que es donde hay que intervenir, ¿no? Y ahí es donde hay que ver si no podemos resolver este dolor, qué es lo que está pasando, ¿no? Para evitar la evolución al dolor crónico, el dolor crónico como enfermedad, como una enfermedad más de las enfermedades crónicas no transmisibles que representa una pandemia mundial y que tiene todos unos factores asociados, pérdidas económicas, problemas asistenciales, todo lo que implica el dolor, la enfermedad de dolor crónico para una persona, ¿verdad? La siguiente. Y entonces nosotros, como habíamos dicho, volcando los conocimientos a la práctica clínica, ¿qué desafíos nos representa a nosotros, qué pensamos que tenemos que atender, ¿no?, cuando vemos un paciente con dolor crónico? Y bueno, lo más importante es la integralidad de la persona, ¿no? No olvidarnos que lo que nosotros vamos a tratar es a la persona con dolor, ¿no? Y que a veces la persona viene al consultorio médico con un síntoma dolor, pero que necesita que se le tenga en cuenta los otros problemas que está teniendo, que no son solo de pronto, y no enfocarnos directamente, me le duele la espalda y a ver cómo tiene el disco, porque de pronto a la persona le están pasando cosas que, bueno, muy importantes, que están influenciadas, se está divorciando, perdió el trabajo, como pasa acá, tuvo un accidente brutal, y entonces, a su vez, perdió el trabajo y no tiene con qué, no tiene dinero, y entonces todo eso hay que prestarle atención y ver cómo, y eso es lo que nos está pidiendo, en realidad nos está pidiendo también la Asociación del Dolor, no miren el dolor crónico, la causa, porque el dolor crónico es multicausal. Y la multicausalidad no es solo biológica, la multicausalidad
es tener en cuenta las dimensiones del ser humano, los aspectos psicosociales, culturales, todos los otros aspectos, y además, por supuesto, en esta complejidad de la asistencia a un paciente con dolor, entra en juego el proceso asistencial. Y acá nos parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque acá lo vivimos diariamente, el paciente ya viene con un suceso muy importante, que es un accidente laboral, y se encuentra con otros problemas que es también en la mejoría de la calidad asistencial tenemos que atender, que es que se le hacen procedimientos dolorosos, se le informan cosas distintas, entonces es importante por eso la comunicación con la persona atendida, la comunicación en los equipos, la comunicación con los otros profesionales que están para tratar de unificar los criterios y bueno, y no complicarle aún más el problema que trae la persona a la consulta. Y todo esto, en el costado pusimos los cambios de paradigma, porque lo que hoy, justamente, que decía Sofía recién, cómo me hace pensar que lo dinámico, también la movilidad que tenemos que tener para cambiarnos de paradigma, no que el paradigma de la complejidad, el paradigma biopsicosocial, es cuando uno está viendo un paciente con dolor crónico, pero si ese dolor crónico justo tuvo un accidente y se le amputó a esa persona, se le amputó una pierna, en ese momento no vamos a preguntarle, ¿y usted con quién vive? Y no sé qué, le vamos a calmar el dolor con morfina, ¿no? O vamos a hacer una intervención quirúrgica, pero digo, ahí nos posicionamos en un paradigma bien biomédico. Entonces, que hay que ir moviéndose, ¿no? Moviéndose y dialogando entre uno y otro paradigma. La siguiente. Y bueno, y la construcción diagnóstica, ¿no? Requiere siempre es compleja, ¿no? La elaboración diagnóstica es compleja, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ¿y para qué la hacemos? La hacemos para diseñar estrategias terapéuticas que tienen que ser pensadas a medida, ¿no? Individualizadas para cada paciente en particular, y siempre teniendo en cuenta la importancia del evolutivo, que ahora lo decía Barbeito, que es cierto, uno ve un paciente hoy lunes y es así, lo ve la semana siguiente y es distinto. Entonces uno no puede etiquetar a una persona con un diagnóstico, o a veces nosotros tenemos que saber que con las palabras hacemos iatrogenia, porque a veces uno le dice a una persona, usted tiene la columna deshecha, yo no, pero se le dice en la medicina, y eso a una persona a veces le cuesta después que otro profesional le diga, no, pero mire, usted igual puede funcionar, ¿no? Entonces sacarlo de ese registro. Entonces hay que tener mucho cuidado y porque en realidad esa persona que vino a la consulta y que uno le hizo una imagen y tenía mucha artrosis y mucha patología degenerativa de columna, después va a la piscina, se le hace un tratamiento y la persona funciona perfectamente igual que estaba funcionando antes. Entonces es decir que tenemos que tener en cuenta lo evolutivo, ir adecuando las terapéuticas de acuerdo a la evolución y cambiando los diagnósticos, ¿no? Y que siempre estamos moviéndonos, porque eso tiene que ver, ¿con qué tiene que ver todo esto? Con la complejidad de la persona y con la complejidad de la situación clínica que nos trae, ¿no? La siguiente. Y bueno, entonces por eso es que elegimos un caso clínico, ¿no? ¿Cuál es la idea de traer un caso clínico? Porque nos parecía primero que queríamos un poco ver cómo se aplica, después cómo se llevamos a la clínica los conocimientos, pero también porque la idea es que interrumpan, que interactúen, que pregunten, que opinen, ¿no? Para que se haga un poco más dinámico y menos aburrido, digamos, ¿tá? Trajimos una señora, un caso clínico, es una señora de 40 años, procedente del interior, que vive con el esposo, que tiene 2 hijos de 12 y 17 años, es empleada de comercio, diestra, y tiene ciclo básico incompleto. Fue derivada a la unidad de dolor para evaluación y tratamiento. Como antecedentes personales médicos, fumadora, esterectomizada y oferectomizada 6 años antes por un neoplasma de endometrio, con quimioterapia y radioterapia posterior. Con controles cada 6 meses, con controles por esa patología cada 6 meses. También tiene un ulcus gastroduodenal y duodenitis crónica diagnosticada hace 6 meses, antes de la consulta en el hospital BCE. Como antecedentes personales psiquiátricos, niega tratamientos con psiquiatra previos, trastorno del sueño no permanente de larga data.
antecedentes familiares patológicos, padre con historia de consumo problemático de alcohol, situaciones de conflicto y violencia familiar. Niega abuso sexual. Y como antecedentes laborales, comenzó su actividad laboral a los 15 años, tuvo varios trabajos. En su trabajo actual atiende al público, repone mercadería, algunas de las tareas implican esfuerzo. Está conforme con el trabajo y refiere una remuneración insuficiente. Niega accidentes laborales previos. Acá, capaz que lo importante me parece, nosotros vemos mucho acá en el hospital que en realidad es un hospital que asiste trabajadores accidentados y que hemos visto que muchos de las personas que son derivadas a la unidad de dolor, ahora estábamos hablando el otro día, tienen un nivel de instrucción bastante bajo. Esta persona tenía ciclo básico incompleto, pero muchos tienen primaria completa y nada más. Y son muchos de los que estamos viendo con dolor. Y lo otro, que lo laboral es muy importante acá y que además es muy importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de dolores crónicos, la conformidad laboral, los litigios en el trabajo, también lo económico. Nosotros en los pacientes que estamos relevando ahora para la acreditación, todos no están desconformes con el trabajo, pero sí refieren una remuneración insuficiente. O sea que es como que son cosas que hay que tener en cuenta. El siguiente. Perdón, quedamos igual acá, pero lo que me parecía que es importante es que este hospital atiende trabajadores, pero la mayoría de los trabajadores que se accidentan son los trabajadores que trabajan en peores condiciones y son los más vulnerables, ¿no? Porque en realidad los que trabajan en mejores condiciones, esos no se accidentan tanto o no están acá, ¿está? Bueno, y esta paciente hace 4 meses tuvo un traumatismo de la mano derecha en hiperflexión por caída de su altura. No se fracturó, la inmovilizaron con yeso durante 1 mes y al retirar el yeso tiene dolor con impotencia funcional y edema de mano hasta antebrazo que perdura a pesar de tratamientos fisiátricos y farmacológicos. Le habían tratado con pregabalina, amitriptilina y antiinflamatorios. En la primera consulta en unidad interdisciplinaria de dolor manifiesta dolor en mano y antebrazo derecho tipo puntadas, con intensos paroxismos como electricidad, de intensidad de la escala analógica visual 8, 9, 10 y 10 en 10 en los paroxismos, o sea que un dolor muy intenso, ¿no? El dolor aumenta con el movimiento, por lo cual ha limitado la utilización de ese segmento corporal. Está preocupada porque nota edema con cambios de coloración, temperatura y sudoración en mano y antebrazo. El dolor interfiere en todas las actividades de la vida diaria y en el sueño nocturno con insomnio mixto. Se muestra frustrada y molesta dado el pobre resultado con los tratamientos indicados, pese que ella ha cumplido con los mismos, presentando además efectos adversos como náuseas y vómitos. Considera que su mejoría depende del trabajo en conjunto con el equipo asistencial. Su creencia principal en relación a la causa de su situación clínica es que la misma es de origen biológico, niega síntomas de ansiedad y depresión y tiene esperanza de poder retomar su actividad. La siguiente. La anterior. Entonces, en el examen se destaca la no incorporación del miembro superior derecho a los movimientos corporales, está muy dispuesta a la entrevista médica, centra su relato en el síntoma y su historia biomédica, tiene edema de mano hasta mitad de antebrazo, con coloración eritematosa, aumento de la temperatura y de la sudoración, movilidad pasiva conservada y la activa limitada por dolor y tiene alodinia en el antebrazo y la mano. La siguiente. Entonces, pasando un poco a analizar cómo construimos los diagnósticos, ¿no? Entonces, otra vez, es lo que ya hablamos, ¿no? Las múltiples dimensiones en lo biológico, en lo sociofamiliar vincular y en lo psicológico, pero todo esto está desencadenado, atravesado por un evento traumático agudo que es el accidente laboral. Y entonces siempre tenemos que tener en cuenta que este evento traumático impacta en una unidad biopsíquica, es decir, que va a impactar en lo físico, que nosotros lo visualizamos, pero siempre va a impactar en mayor o menor medida en el psiquismo de la persona. ¿Y cuánto va a impactar? Bueno,
Eso, nosotros lo que sí no podemos es decir, como tuvo un traumatismo banal, no, eso, mirá, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó más y no me pasó nada. No, porque cada persona, ese evento traumático a veces le resignifica vivencias anteriores lo vive, cada persona lo vive de forma diferente, ¿no? Todos lo vivimos en forma distinta. Lo que sí está claro que cuanto más, no la magnitud del trauma es lo que importa es a veces la duración y la exposición al trauma, eso sí, a veces tiene mayor impacto. La siguiente. Y entonces, bueno, nosotros vimos esta paciente y en lo biológico planteamos que la paciente, nuestro planteo clínico fue que tenía un síndrome doloroso regional complejo. A ver la siguiente. Entonces, si uno va a la definición internacional del síndrome doloroso regional complejo, se define así: una variedad de estados dolorosos de localización regional y predominio distal posteriores a una lesión que exceden en amplitud y duración al curso clínico esperado del incidente inicial, ocasionando con frecuencia deterioro motor importante con una progresión variable en el tiempo. Entonces, si uno analiza la definición, uno dice, claro, esto alcanza para nosotros poder construir una estrategia terapéutica para esta persona, ¿no? Porque en realidad es como cuando uno dice lumbalgia crónica, o como cuando uno dice migraña, o ¿no? Como que son los que la IAF dice ahora, son dolores crónicos primarios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era como uno decía, patología crónica inespecífica, lumbalgia crónica inespecífica, ¿no? Entonces, también podría ser, ¿no? Entonces, pero porque fíjense que dice que es una variedad de estados dolorosos, es decir, que no especifica mucho, que está localizado en una región, es decir, no está en un excede la distribución de un nervio, que esa predominio distal, ¿no? Que se presenta después de una lesión, que parece que tiene una manifestación clínica más florida de lo esperado, y que tiene, entonces, ¿qué nos dice esto, no? Pero si uno tiene que hacer el diagnóstico, seguimos, nos basamos en los criterios diagnósticos de Budapest, ¿no? Entonces, bueno, analizando esta paciente, ¿no? Tiene un dolor continuo, desproporcionado en relación con cualquier evento desencadenante, y que no hay otro diagnóstico que explique mejor los signos y síntomas. Entonces decimos, tiene un cuadro clínico compatible, se excluyeron los otros diagnósticos, bueno, tiene un síndrome doloroso regional complejo. ¿Cuáles son los otros factores que tenemos que tener en cuenta? Que el paciente debe informar al menos un síntoma en 3 de las 4 categorías siguientes: sensoriales, informes de hiperalgesia y ovaladinia; vasomotores, informes de asimetría de la temperatura y o cambios en el color de la piel y o asimetrías del color de la piel; sudomotor y edema, informes de edema y o sudoración, cambios en sudoración y asimétrica; motor trófico, informes de la disminución de la amplitud del movimiento, disfunción motora, debilidad, temblor, distonía y o cambios tróficos, pelos, uñas, piel. Y el 3 debe mostrar al menos un signo en el momento de la evaluación en 2 o más de las siguientes categorías: sensorial, evidencia de hiperalgesia, al pinchazo y o alodinia, al tacto suave y opresión somática profunda, y o el movimiento de las articulaciones; vasomotora, evidencia de asimetrías de la temperatura y o cambios de color de la piel y o simetría; sudomotor, edema, evidencia de edema y o sudoración, cambios y o sudoración asimétrica; motor trófico, evidencia de disminución de la amplitud de movimiento y o disfunción motora, debilidad, temblor, distonía y o cambios tróficos. La siguiente. Entonces, esta paciente, ¿qué tenía? ¿No? Entonces, lo que sí tuvo un traumatismo en la mano derecha, no tenía otros, y una inmovilización con yeso, que también son las cosas que uno ve como desencadenantes de este síndrome, ¿no? Y de la historia clínica refería dolor en mano y antebrazo derecho, ¿no? O sea que un dolor difuso distal, ¿no? Muy intenso, de intensidad 8, 9 en 10, 10 en 10, con edema, con cambio de coloración, temperatura, sudoración. Y en el examen tenía el edema, que lo pudimos ver, en la mano y en la mitad del antebrazo, la coloración eritematosa, el aumento de la temperatura y de la sudoración,
la movilidad activa limitada y tenía alodinia. Y no había otro diagnóstico que explicara el cuadro clínico, la siguiente. Entonces, planteamos que tiene un síndrome doloroso regional complejo y uno también plantea desde lo biológico, dice, bueno, este dolor es agudo, ¿no? Es crónico, ¿en qué etapa, qué diagnóstico fisiopatológico hago y en qué etapa estamos, ¿no? Del síndrome doloroso regional complejo para uno, porque uno en realidad va realizando la historia clínica, uno no, todo el equipo, uno no, todo el equipo, pensando cómo después voy a establecer la estrategia terapéutica en conjunto, ¿no? Entonces, la señora tenía 4 meses de evolución, su cuadro clínico, es decir que, bueno, estaba ahí entre una etapa subaguda, digamos, y tenía elementos inflamatorios claros, ¿no? Y tenía alodinia, que si bien, como dijo Natalia Lago hoy, es verdad, cuando uno está en mucha inflamación, si se toca le duele, y eso no quiere decir que tenga sensibilización central, pero bueno, la señora también excluye el miembro superior en la consulta, o sea, no incluye en los movimientos corporales, tiene la alodinia entonces uno puede pensar que en este momento estaríamos en una etapa subaguda con una etapa inflamatoria y con elementos de sensibilización central. Y entonces pusimos lo de la distrofia simpático refleja y en pregunta, porque en realidad Calcerrada, que quiere bloquear a los pacientes, no. En realidad siempre se planteaba, ¿no? Como que el simpático como que era el responsable, la mediación simpática de este cuadro. Y de ahora lo que parecería que es como también habló todo el tiempo Barbeito, que la activación, o sea, hay como la respuesta adrenérgica es en realidad generalizada, sistémica. Lo que se ve que la expresión es más en un miembro que en el otro, pero porque hay también alteraciones inflamatorias que hacen, ¿no?, que se evidencie clínicamente diferente un miembro del otro. Entonces, que el simpático esté interviniendo, sí, pero bueno, pero no como pensamos como el mecanismo generador, ¿no? En este momento. Bueno, seguimos. Y entonces, cuando nosotros decíamos que el diagnóstico era pobre, porque en realidad nosotros si nos quedamos ahí, decimos, bueno, quedamos en el diagnóstico biológico y empezamos a tratar, pero capaz que no nos va muy bien, ¿no? Y entonces, porque no cualquier persona hace un síndrome doloroso regional complejo, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse, en quién y por qué, ¿no? Y tiene que ver los aspectos sociofamiliares vinculares, los aspectos psicológicos de la persona. La siguiente. Y entonces, esto me parece que es importante porque nosotros decimos, tenemos que actuar en agudo y evitar la cronificación. Entonces tenemos que tener claro cuáles son los factores de cronificación del dolor, ¿no? Entonces, una son las circunstancias del accidente laboral, el impacto traumático del accidente laboral. Y lo que ya lo estuvimos viendo un poco, que en realidad lo que importa es no sé, Gustavo, pero es más el tiempo, ¿sí? Y la evaluación que la persona hace de ese accidente. Por ejemplo, a veces acá nosotros lo vemos muy frecuentemente, pero que la persona dice, yo pensé que me iba a morir, yo pensé que esta historia no la iba a contar, yo pensé, bueno, eso que él dice hay que tomarlo muy en cuenta. Y una cosa que hay que tomar muy en cuenta, pero ahora lo vamos a ver, es cuando dice eso que pensó que se iba a morir, o sea, sintió que se iba a morir, ¿está? Porque eso ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, pero lo que sí es la duración del episodio, del momento del trauma, sí está relacionado con el desarrollo del dolor crónico, no tanto la magnitud del trauma. Si se encuentra cursando un duelo, si tiene una situación conflictiva laboral, si tiene situaciones vitales estresantes actuales, si tuvo abuso o maltrato en la infancia o la adolescencia, psicopatologías asociadas, insuficiente soporte social, insuficiente soporte familiar y situación de penuria económica.
vieron que parece como mucho, pero en realidad si uno utiliza un poco el sentido común y está en la soledad de un consultorio, dice, si tiene problemas económicos, si tiene problemas sociales, si está cursando un duelo, si tiene una psicopatología, yo solo no lo puedo resolver, ¿no? Necesito ayuda. O sea, tengo que ver estas cosas, ¿no? La siguiente. Entonces, ella, la circunstancia del accidente o el siniestro laboral de esta persona, ¿no? Pareciera que tuvo un trauma leve para nuestro entender. Sí, Magda. Pero creo que también un factor, y como que ahí está más centrado en el paciente, es el equipo médico que interviene, como qué idea le da del accidente o de la lesión o la no lesión y la relación que el paciente establece con ella. Porque, por ejemplo, en este caso, que se le hizo una inmovilización que para mi gusto fue prolongada para un traumatismo en el cual creo que también actuó en la cronificación de ese cuadro. Y muchas veces, a mí me pasa, por ejemplo, escapando de esto, ¿no? El paciente con lumbalgia. Le haces la resonancia y le aparece una discopatía degenerativa. Sacando lo agudo, ¿no? Los desgarros anulares, las hernias, pero el que tiene discopatía degenerativa, entonces muchas veces decís, ay, me empieza, pero tengo eso, o sea, quiere decir que de acá en más esto me va a afectar toda la vida. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? No, porque vos, esto tiene mucho tiempo de evolución y vos hasta este momento funcionaste bien. Entonces quiere decir que algún día podés sentir algún tipo de dolor, pero la mayoría de los días vas a pasar bien. Y después otra cosa les digo, si yo hago 10 resonancias a 10 pacientes de tu edad, seguramente les salga a muchos cosas muy parecidas a las tuyas. Entonces ahí como que veo que pasan de, no me voy a poder reintegrar nunca más a trabajar porque tengo la columna así, a decir, bueno, y me dicen, ¿y puedo ser? Digo, sí, mira, tenés determinadas cosas de higiene de columna, posturales, que podés empezar a aplicar a tu vida y que te van a ayudar a sobrellevar eso. Y en realidad ahí paso de un paciente que tenía miedo a reintegrarse porque no se iba a poder reinsertar laboralmente a un paciente que quiere reintegrarse y como que cambia su relación con su cuadro. Y que creo que muchas veces el tema de cómo les hablamos, cómo establecemos eso, también contribuye a la cronicidad, a la evolución de la cronicidad. Sí, me parece excelente el aporte de la traumatóloga, porque hay que decirlo, pero porque que en realidad viste que Magdalena, que estuvimos viendo eso, que es lo que hablábamos de los problemas asistenciales, que es claro, que eso a veces es iatrogénico, pues si vos encima de lo que le pasó le decís cosas, viste, que no van a contribuir a la mejora, viste, eso no ayuda, ¿no? O sea, al revés, puede ayudar a la cronificación del dolor, porque puede retraumatizarlo. No, que por ejemplo en los casos traumáticos de los miembros, muchas veces los traumatólogos usamos la férula como analgesia, pero creo que tampoco es un recurso el que tenemos que abusar, porque en este caso a ella también me parece que le jugó lo psicológico estar un mes con yeso, ya me dice que mi trauma fue de mayor magnitud del que realmente fue. Y capaz yo ahí soy más, que capaz alguno me podrá criticar, en ser más exhaustiva con la paraclínica. Ahí le pido otro tipo de estudio, una tomografía, para descartar que no tenga capaz una resonancia, avanzar en más imagenología y poder sacarle eso y decirle, mirá, estás bien. Y capaz que pueden ser, digo, son posiciones, yo soy fan de eso, pero capaz que, no digo que lo mío esté correcto, pero capaz que hay cosas que tenemos como que avanzar más y tratar de agotar otros recursos antes de... En este caso yo considero que creo que lo que más le determinó más que su trauma en sí, digo, sobre un trasfondo que ya venía complejo por toda la parte del entorno, haberle prolongado porque ahí le dije, tuviste un trauma que determine que estés un mes inmovilizada y capaz que cualquier otro era 10 días de analgesia. Claro, nosotros ahora estábamos en el hospital, pensamos que han disminuido bastante los síndromes dolorosos regionales complejos. En realidad tendríamos que tener números, hay que revisar, capaz que podés revisar, porque y que pensamos que está vinculado claramente a la rehabilitación precoz, ¿viste? Sí,
porque la inmovilización prolongada, que era lo que sucedía antes, era imponente. Yo nunca había visto tanto síndrome doloroso regional complejo como acá. Pero bueno. Bueno, entonces, seguimos, la siguiente. Entonces, algo que es importante acá, que también Barbeito lo mencionó antes, lo de que tenemos un evento traumático que es el accidente laboral. Entonces, los factores de riesgo para el desarrollo de trastorno de estrés postraumático, fíjense que este artículo que es de la PEIN, tiene 38% de asociación de síndrome doloroso regional complejo, estrés postraumático en el síndrome doloroso regional complejo. Es brutal, 38%. Y si uno ve cuáles son y yo digo esto porque me parece re importante, porque nosotros acá hemos hecho todo un cambio en el departamento de medicina, que se hace la historia clínica integral y se está trabajando en conjunto la salud mental con medicina, y en la historia clínica integral para detectar y trabajar precozmente en estos temas, porque estos temas son los que nos prolongan la asistencia. Acá dicen, hay que disminuir la temporaria, hay que dar, pero la persona se recuperó de la mano, pero no puede ir a trabajar, porque no puede hacerlo, porque no está en condiciones y porque no se abordaron otros temas en el agudo, que es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, fíjense cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de un trastorno de estrés postraumático. Es la reacción inicial severa ante el evento traumático, el dolor agudo de intensidad severa no calmado, es decir, que la importancia de calmar el dolor agudo, ¿no? Los altos niveles de ansiedad no tratados en agudo, ¿no? No tratados, pero aparte, porque la intervención de la psicología, pero también farmacológica. A veces hay que medicar a las personas y ahí tratarlos, ahí sí, ser muy, ¿cómo se dice? Con todo, tratar, claro, enérgico. Si uno tiene, ahí sí, no dudamos. Ellos saben, los internet, si tiene dolor 10, le vas a dar un opioide mayor. Ahí sí, en el dolor agudo y en el dolor por cáncer no tenemos duda. El tercer escalón de entrada, no tenés que andar probando a ver si se calmó. Pero entonces, acá hay que calmar el dolor de entrada y calmarle la ansiedad de entrada. Y ahí, fíjense, la autopercepción de miedo a morir al momento del accidente es un factor para el desarrollo de trastornos de estrés postraumático. La injuria traumática, incluyendo la injuria cerebral, el TEC, favorece el desarrollo de trastornos de estrés postraumático. La historia personal y familiar de enfermedad psiquiátrica, la historia de abuso y maltrato de infancia y de adolescencia, que es para las dos cosas, ¿no? Para el dolor crónico y para el trastorno de estrés postraumático, la historia previa de eventos traumáticos, el bajo nivel de instrucción y el bajo nivel socioeconómico. Fíjense que se repiten. A ver, seguimos. Entonces, ¿cuáles comparten las circunstancias del accidente, ¿no? El dolor agudo de intensidad severa, los altos niveles de ansiedad, la historia personal y familiar de enfermedad psiquiátrica, la historia previa de eventos traumáticos, la historia de abuso y maltrato y el bajo, o sea que se comparten muchos de ellos, ¿no? Siguiente. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos el diagnóstico síndrome doloroso regional complejo y vemos en quién, ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros tenemos en la historia semiestructurada de dolor y además en la historia que hacemos libre, digamos, le preguntamos sobre las creencias. Ustedes se fijaron en la historia, la señora creía que la causa de ella del dolor era solo biológica. Nosotros le preguntamos si cree que es solo biológica, si cree que es solo psicológica o si cree que pueden estar relacionados. Las expectativas, le preguntamos a la persona si espera que se le vaya del todo, si piensa que puede quedar con un poco de dolor, y de quién depende eso. Y a veces dice que de nosotros, ¿no? A veces dice que de acciones en conjunto, ¿no? Los mecanismos de afrontamiento, que bueno, tienen que ver con las creencias, las expectativas, de cómo ella, ¿no? ¿Qué hace cuando se va, cuando se le exacerba el dolor? Si se va a un dormitorio y se queda sola, si toma un fármaco y sale a caminar, o sea, si busca estrategias más activas para aliviar ese dolor, o lee un libro, escucha música, no sé. Si se involucra mucho en el proceso asistencial o no se involucra,
y si conecta, ¿no? Como si ella conecta, por ejemplo, esta persona decía que las causas, lo que ella creía que su dolor era solo biológico. Entonces ahí uno dice, bueno, y no conecta con que puede ser que otras cosas le influyan en que ese dolor lo sienta, lo perciba más intenso, ¿no? Entonces hay que trabajar, uno ya sabe en lo que va a tener que trabajar. Y las psicopatologías asociadas, las más frecuentes, ansiedad y depresión. Nosotros aplicamos la escala de HAD para ansiedad y depresión al ingreso y al alta de los pacientes en todo el hospital, ¿no? En sala de medicina, aunque a veces no lo hacen, sala de medicina, y en el dolor, por supuesto, ¿no? Y además hacemos, por supuesto, el diagnóstico clínico, ¿no? De estas patologías que son las más frecuentes asociadas para realizar tratamiento, y la otra que vimos que es re frecuente con ello, el trastorno de estrés postraumático, y que lo tenemos que buscar en todos los pacientes. La siguiente. Y bueno, las situaciones vitales estresantes previas, vieron que sucesos, la persona que tiene un estresor crónico o que va sumando estresores hasta que aparece otro estresor, ¿no? Si uno lo explica desde la psiconeuro, ¿no? Por la teoría del estrés, uno diría, se agotaron los mecanismos, ¿no? de afrontamiento del estrés, la carga alostática, y entonces se quiebra la persona y se enferma, ¿no? Entonces, por eso hay que preguntar sucesos vitales estresantes previos, ¿no? Durante. Nosotros muchas veces, pero que lo digan acá los del equipo de dolor, ¿cuántas veces le vas a preguntar a una persona que la pasaron porque tiene un dolor, porque se fracturó una costilla, y me dice, se me acaba de morir un hijo, entonces, las personas, como todos nosotros, les pasan cosas y se accidentan cuando le están pasando otras. Entonces es importante conocer esas otras para poder ayudar, ¿no? La siguiente. Entonces esta señora, si uno ve la historia, ¿no? Fue esterectomizada por un neoplasma uterino, o sea, está enferma, ¿no? Tiene un cáncer. Tiene una úlcera gastrodenal, y a su vez se agregó un trastorno de sueño. O sea, algo pasa con esta señora que se enferma y se sigue enfermando, ¿no? Entonces tenemos que ver estas cosas para poder tratarla, ¿no? Y que encima le ocurre el accidente laboral. Y que, desde el punto de vista clínico, le encontramos elementos de ansiedad, ¿tá? Que también vamos a tener que tratar. La siguiente. Y en cuanto a la situación sociofamiliar vincular, la señora... lo que hay que indagar son situaciones conflictivas laborales, lo del abuso y maltrato en la infancia y la adolescencia, y lo que ya vimos. La siguiente. Y entonces vemos que esta señora tiene una historia que en niñez de un padre con historia de consumo problemático de alcohol, y que había situaciones de conflicto y violencia familiar. Ella niega este abuso o maltrato en la infancia o en la adolescencia, a veces puede negarlo y de pronto no los registró, ¿no? Porque de situaciones de violencia había, entonces ahí también nosotros tenemos que ver cómo ella pareciera que todo estaba bien, con el esposo se lleva bien, tienen los hijos, la familia nota a su familia como un apoyo, pero bueno, hay que prestar atención a eso. Y con respecto al trabajo, lo que sí está desconforme es con la remuneración. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos los diagnósticos? Entonces hacemos diagnósticos situacionales, dimensionales y dinámicos, otra vez, ¿no? ¿Y por qué decimos situacionales y dimensionales? Porque en general los categoriales, como es el del síndrome doloso regional complejo, nos resulta pobre, ¿no? Porque en realidad nos quedamos con una partecita de la historia de la persona, pero no, es como si nosotros decimos, por el DSM-5 tiene, no sé, no decime, pero una depresión, ¿no? Pero ahí quedamos ahí, y el resto, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros en realidad estamos trabajando en eso de hacer los diagnósticos de esta forma. La siguiente. Y entonces, en lo biológico nosotros diríamos que esta señora tiene un síndrome doloroso regional complejo de mano derecha, que tiene un cáncer de endometrio y un ulcus gastrodenal. Y en lo psicosocial tiene ansiedad, tiene estrés, tiene insomnio y tiene disconformidad laboral. Esos serían los diagnósticos que nosotros plantearíamos situacionales. En el momento de la fotografía de la señora, porque no tenemos la película, es la foto, nos llega la... Entonces la película es, como decimos, lo dinámico,
Después van agregando cosas o saliendo otras cosas que no están acá. La siguiente. Y bueno, un poco para redondear y darle paso a Gustavo con la terapéutica, los trabajos de investigación y publicaciones del síndrome doloroso regional complejo son insuficientes para abordarlo en su integridad. La variada y florida presentación clínica, donde claramente se evidencian las interrelaciones del nivel biológico con todas las demás dimensiones, ¿no?, que importa abordar a una persona. Se presenta después de un trauma en personas con sucesos de vida estresantes previos, y tanto la medicina tradicional como la psicología por separado no se puede, ¿no? Acá se necesita equipo, como en todos los dolores crónicos, ¿no? Y el modelo integrativo nos parece que es la mejor forma de comprender a quien tiene este síndrome y con un abordaje integral centrado en la persona lograr mejores resultados terapéuticos. Por acá quedaría yo. No sé si alguien, me parece bárbaro que hayas participado, no sé si alguien más quiere participar.